Muchas veces cuando vemos las noticias nacionales o internacionales, podemos encontrarnos con un término bastante habitual, eh, vinculado a la injerencia de un país sobre otro, ¿sí? Eh, en estos momentos se está hablando mucho sobre la preocupación que causa el peso de China sobre otros países, ni que hablar en Occidente el peso de Estados Unidos de Norteamérica sobre el territorio latinoamericano. Y a ese tipo de injerencias se le ha llamado históricamente imperialismo. Si ustedes han visto alguna marcha de izquierda o algún discurso inclusive de ciertos sectores del presente gobierno, habrán prestado atención a el término que imperialismo o política imperialista, ¿no? Parece que todos están eh, queriendo señalar políticas imperialistas como una amenaza para nuestro país, ¿sí? Sin embargo, si uno ve políticas o sectores más vinculados al liberalismo, ese término pierde fuerza y ni siquiera aparece. Entonces, ¿qué es el imperialismo? ¿A qué se le llama el imperialismo? Bien, para entender qué es el imperialismo, tenemos que volver a donde habíamos dejado antes de las vacaciones de invierno. Esa sociedad del siglo XIX europea, tan orgullosa de sí misma, que había salido vigorosa y había sorteado las dificultades que el proceso revolucionario de 1789 había abierto de una manera bastante conservadora, es decir, las promesas de igualdad, libertad y fraternidad se empezaban a perder fuerza de alguna manera a favor de las fuerzas económicas del capital. Como diría Eric Hobsbawm, se puede interpretar que la sociedad del siglo XIX es una sociedad en la cual la revolución industrial se come a la revolución francesa, ¿sí? Es decir, los derechos políticos ceden ante los intereses económicos. Teníamos tres países pujantes, Inglaterra por supuesto, pero luego había comenzado a surgir Francia y había comenzado a surgir Alemania, un país muy importante en el desarrollo industrial, con diversas, con diversos, con diversas características, ¿sí? Francia con mayor peso de los sectores agrícolas, bueno, Alemania no tanto, ¿sí? Sino con una industrialización más centrada en el Estado, ¿sí? En el poder estatal, y todo muy marcado hacia mediados del siglo XIX por el paso de la industria algodonera, ¿sí? A la industria del acero y principalmente la industria del ferrocarril. Ahora, hacia 1873 se va a producir la gran crisis. Ustedes ya les recuerdo que tienen un PowerPoint, ¿sí? El último PowerPoint que les dejé habla de esta crisis, que tiene como característica principal la sobresaturación del mercado. Es decir, hay un fenómeno nuevo dentro del capitalismo que es, ya no hay una escasez. La crisis no es marcada tanto por una escasez, sino más que nada por una superproducción. Hay demasiados elementos, demasiados bienes económicos que producen la caída de sus precios. Por ende, la caída de las ganancias capitalistas y por ende las caídas de las inversiones. Nadie va a invertir en un negocio que ya no le da tanta
tanto rédito. Esto también sucede, tiene otro fenómeno, sí, que va a alertar a la gente de la época, que es la extensión de la crisis. Estamos hablando de 1873 hasta 1896. Algo casi inusitado, algo raro. Algo parecía no funcionar en el capitalismo. Todo lo que había venido funcionando y más mal que mal, los ciclos de auge y caídas se habían podido prever hasta esta época. En esta época se produce lo que podríamos llamar la primera gran depresión del capitalismo. Y esto lleva a algunas consecuencias. Principalmente, ante esta crisis de largo aliento, los países europeos comienzan a terminar con la idea del libre cambio, ¿sí? Y empiezan a poner en primer plano las políticas proteccionistas. Es decir, si yo voy a importar productos de otros países, tienen que pagar un arancel muy, muy alto. Después va a haber nuevas formas de productividad, ¿sí? Se da este cambio en la organización de la fábrica, se empieza a diversificar los sectores administrativos de la fábrica, se empieza a implementar nuevas formas de producción de mayor velocidad, como es el taylorismo, y cambia como respuesta a esta crisis. Pero, según algunos historiadores e historiadoras, la gran respuesta a esta crisis es precisamente la intervención de los países centrales europeos sobre países periféricos de África, Asia y Oriente, y también Latinoamérica. A esto se le llama imperialismo. Ahora, ¿cómo entender esta necesidad de abarcar o relacionarse y someter a otros países a beneficio económico? Eso tiene varias interpretaciones. Tenemos la interpretación marxista clásica que elabora Víctor Ilich Lenin, un político ruso que va a ser muy importante para la Revolución Rusa de 1917, va a ser la figura de la Revolución Rusa de 1917, en donde va a exponer su hipótesis de que el imperialismo es la etapa superior del capitalismo. Es decir, el capitalismo siempre tiende a la concentración de la productividad y de las empresas. La concentración en grandes monopolios que terminan de alguna manera interviniendo en las políticas estatales de los países. Es decir, de alguna manera, en el esquema de Lenin, es inevitable que el capitalismo llegue al imperialismo. Lenin, viniendo del marxismo, de su marco teórico marxista, como pueden ver, hacía un esfuerzo muy grande en encontrar las razones del imperialismo en la base económica del capital, ¿sí? Es el capitalismo en su lógica expansiva lo que lleva a los monopolios y al fin y al cabo a las políticas imperialistas de los estados. ¿Por qué? Porque hay una fusión de los intereses políticos con los intereses económicos, ¿sí? Entonces, la empresa inglesa de frutas, la United Company Fruit, ya no es una empresa más, es la empresa de Inglaterra que tiene sus intereses en el Ecuador, ¿se entiende? Entonces hay una fuerte implicancia y eso les lleva
a la competencia con otras empresas que a su vez son las representantes de otros estados-nación. Entonces, bueno, aquí vemos. Por supuesto que hay otros intelectuales de la época que hacen un enorme esfuerzo de adjudicar las razones del imperialismo a razones ideológicas, nacionalistas, es decir, no económicas. ¿Sí? Cosa que también sucede. También el imperialismo es una forma de expresión de orgullo nacional. Pero bueno, la gran incógnita en las ciencias sociales o el gran desafío en las ciencias sociales y en la historia es tratar de buscar explicaciones pluricausales y no monocausales. Algo como eso es lo que intenta realizar Hobsbawm, que ustedes lo tienen en el texto de Bianchi. Hobsbawm, que también viene del marxismo, y esto presten atención porque muchas veces lleva a la confusión, porque el texto de Bianchi dice que Hobsbawm hace foco en los elementos ideológicos del imperialismo y culturales, pero eso no quiere decir que Hobsbawm ponga su foco como en lo exclusivamente ideológico, político, social. Lo que hace Hobsbawm es precisamente viniendo del marxismo, tomando muchas de las ideas de Lenin, que no las niega, no niega la constitución de grandes monopolios, ni niega la fusión de los intereses de esos monopolios con los intereses estatales, le agrega, ¿sí?, complejidad tomando los otros elementos. Por eso que él va a decir que hay algo de orgullo dentro del imperialismo, de orgullo nacional, que va a hacerlo funcionar socialmente desde el aspecto social como un cohesionador social. Si ustedes se acuerdan, la sociedad del siglo XIX que veníamos trabajando era una sociedad altamente dividida por diferencias de clase. ¿Sí? De alguna manera los obreros comienzan y las obreras comienzan a construir una identidad propia. Bueno, el fenómeno imperialista constituye también una identidad. Empieza a ofrecer una identidad nacional, podríamos decir. Una identidad nacional que se empieza a amparar en presupuestos biológicos que ustedes ya vieron con Darwin, ¿sí?, sobre la evolución, pero una deformación de los presupuestos de Darwin muy importante, que se va a llamar el darwinismo social. De alguna manera, va a decir Hobsbawm, cualquier tendedero que en Inglaterra, en París, en Berlín se sentía un don nadie, en las colonias de la India o en las colonias de África era alguien importante. ¿Por qué? Porque comenzaba a funcionar el discurso racial, a constituirse el discurso racial. Recuerden el discurso en el sentido de discurso de verdad de Foucault, ¿sí? Gracias a las ciencias biológicas, tomando elementos de las ciencias biológicas, todos los elementos del biopoder comenzaban a ir hacia una explicación de las poblaciones y de las civilizaciones avanzadas que debían guiar a las civilizaciones más atrasadas hacia el proceso de
progreso, ¿sí? Ahora bien, esto claramente estaba ocultando, eh, negando la gran injusticia y la gran relación de poder que se establecía entre las potencias europeas y los países que luego se van a conocer como el tercer mundo. Ya veremos con la Guerra Fría por qué se llaman tercer mundo. Pero en esta época no se llaman tercer mundo, sino podríamos llamar los países periféricos, ¿sí? Fíjense, países periféricos. Esta relación de poder no se va a dar de la misma manera en los diferentes lugares. Tenemos un intervencionismo directo por parte de Francia e Inglaterra sobre territorios sobre territorios, de África y Asia, ¿sí? Principalmente la India. ¿Qué significa esto? Significa un imperialismo directo, significa que hay una conquista y una instauración de instituciones propias, ¿sí? De parte del imperio en el territorio, ¿sí? Hay una gobernación británica dentro de la India, hay una gobernación francesa dentro de Argelia, ¿sí? Por ejemplo, el Congo, la República del Congo antes se llamaba el Congo belga, porque pertenecía al reino de Bélgica. Y eso podríamos identificarlo como un imperialismo directo. Luego tenemos un imperialismo indirecto, que es el que Inglaterra empieza a desarrollar durante el siglo XIX sobre Latinoamérica, ¿sí? Y que en el siglo XX o fines del siglo XX va a ir comenzando a dejarle lugar a Estados Unidos para esa intervención. De ahí es que somos el patio trasero de Estados Unidos, según la doctrina Monroe, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza este imperialismo indirecto? En que claramente no hay una regencia o una institución de la metrópolis en el territorio, sino que hay una influencia económica, ¿sí? Hay una alianza más directa entre la burguesía del país metropolitano con las burguesías o los sectores dominantes de los sectores de Latinoamérica, ¿sí? Que ven con mayor agrado o mayor posibilidad, o más posible, ven más posible establecer esta alianza con los sectores industriales de Europa mediante la exportación de materias primas, ¿sí? Es muy importante la explosión del campo y la explosión de la producción terrateniente en toda Latinoamérica, y la conformación de una oligarquía burguesa que se transforma en el apéndice casi productivo de la industria europea. Algo que va a marcar todo el siglo XIX y todo el siglo XX, ¿sí? Que va a ser uno de los grandes debates del siglo XX, la independencia de esa forma productiva, que va a ser la de exportación de materias primas. Ahora, Hobsbawm va a decir una cosa más. Va a decir también que dado el desarrollo industrial que se había dado en Europa, la relación con las colonias, es decir, con estos países en los cuales nosotros indirectamente nos incluimos,
se da también por una necesidad de precisamente materias primas, el diamante, el caucho, el carbón, ¿sí? Que comienza a ser cada vez más acuciante para la nueva fase de la revolución industrial, ¿sí? Entonces no es tanto una búsqueda de mercados nuevos, sino es la búsqueda de estas materias primas, ¿sí? Todas las explicaciones tienen algo de validez y creo que la más cerrada y la más interesante es la de Hobsbawm, porque de alguna manera lo van a leer en Bianchi, contempla todos los matices y todas las aristas de este fenómeno. No se dejen guiar por la primera frase con la que Bianchi analiza la postura de Hobsbawm, porque a mi entender es demasiado contundente, ¿sí? Hobsbawm no va a poner su acento en los elementos socioculturales exclusivamente, sino que él va a complementar con esos elementos la postura más cercana de Lenin. ¿Por qué? Porque, como vimos en la unidad 1, existe algo que se llama el marco teórico dentro de los análisis. Y el marco teórico, tanto de Hobsbawm como de Lenin, es el marxismo. Es decir, que hay algo en el desarrollo del capitalismo que explica los hechos a los cuales quieren enfrentar y quieren explicar. Bien. Por otro lado, también que el imperialismo va a ser productor de un fenómeno cultural, ¿sí? Podemos llamarlo artístico, que va a implicar la representación de un otro, ¿sí? Ese otro de las colonias va a comenzar a ser representado como algo exótico, como algo tendiente a la esfera de lo natural, ¿sí? Siempre está esta cuestión de las potencias europeas como la epítome del desarrollo civilizatorio, y en contraposición va a estar estos seres, ¿sí? Estas otras poblaciones más barbáricas, barbáricas, pero también más naturales. Va a haber cierto juego de fascinación y horror ante estas imágenes, y se va a dar que el fenómeno del orientalismo, ¿no? Está dentro del arte pictórico. Y ahí van a trabajar ustedes algunas imágenes que les seleccioné, donde se pueden observar esta idea de la fascinación con Oriente, ¿sí? Esta idea de lo Oriente como exótico, como natural, cosa que, como van a leer en el texto correspondiente, ¿sí? No se estaba dando precisamente así, porque la inclusión de las potencias europeas sobre estos territorios estaba comenzando a implicar un desarrollo, un cambio dentro de estas poblaciones impresionante. Ya la introducción de las vías ferroviarias es un cambio muy fuerte en el espacio de estos sectores. Entonces ahí también vamos a ir analizando la cuestión de la imagen, cómo la imagen imperialista, ¿sí? Construye también un otro, ¿sí? Así como los discursos de la medicina, de la pedagogía, de la criminología. ¿Se acuerdan que lo vimos? Si no, lo pueden revisar, ¿sí? Vamos a ir despacio. También el arte, que está implicado en este saber poder. Y quizás en la era del imperio, ¿sí? Es donde vamos a poder verlo con mayor claridad. Siempre lo hace, pero aquí lo vamos a ver de una manera más interesante mediante el orientalismo y pensando el orientalismo. Un fenómeno que incluso se puede rastrear hasta en algunas películas del siglo XX. Y en este caso, por supuesto, también vamos a ver una película que se llama Revuelta en la India,
en la cual podemos decir es una película que podemos decir funciona como una gran propaganda al imperio inglés, ¿sí? Y que va a estar bueno que lo analicemos y que lo charlemos. Así que bueno, así se comienza esta segunda etapa del año. Sé que no son momentos muy fáciles. Tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible, sin moralismos, sin echarnos la culpa de cosas. Espero que se encuentren lo mejor posible. Si necesitan algo, cualquier duda, consúltenme. Y yo les voy a decir ahora que en el Classroom seguramente vamos a empezar con esta práctica de cada 15 días encontrarnos los que podamos y las que podamos vía online. Y además ahora que aprendí a grabar las clases, así que las que no puedan van a poder ver las clases grabadas. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, hasta luego.